Cristo vive. Y nos quiere vivos. Cristo vive. Y te quiere vivo. Cristo vive. Y nos quiere bien vivos. Vivísimo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra alegría. Él es el sentido de nuestra existencia y por eso la iglesia anuncia, canta, proclama y celebra estos 50 días de la Pascua gloriosa del Señor. Y por eso cantamos todavía aleluya. Hasta Pentecostés, solemnemente. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Aleluya. Padre Obispo, aleluya. Ahora somos, ese es nuestro nuevo apellido, aleluya. Vamos pues a orar e implorarle a Dios su ayuda para que nos siga orientando en esta hermosa carta que el Papa Francisco nos ha dirigido. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas en nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y en este discipulado misionero que estamos viviendo, estamos reflexionando sobre esta hermosa carta. Alégrate y exulta. Es el llamado a la santidad en el mundo actual que el Papa Francisco nos ha hecho. Y que con sus palabras va orientando, va canalizando nuestras inquietudes. Hoy vamos a entrar en un tema que es el segundo enemigo. Y es, si gnóstico era raro, esta otra palabra es más rara ahora, es pelagianismo. Uh-huh. Vamos a ver de dónde sale, por qué sale y de cómo se va desarrollando y cómo podemos descubrir esas, podríamos decir, desviaciones doctrinales. El gnosticismo dio lugar a otra vieja herejía que también está presente hoy. Importante entender que el gnosticismo tiene que ver con la razón, con lo que se piensa. El pelagianismo tiene que ver con la voluntad, con la acción. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no es el conocimiento lo que nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos. Fíjate entonces que el que sugiere esta herejía del gnosticismo, pues llevó también a reflexionar y dice, no, espérate, que aquí la cosa no es el conocimiento lo que verdaderamente nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos. La vida. Pero aquí entonces va a surgir otra dificultad si no tenemos un sano equilibrio. El problema es que esto se degeneró sutilmente. Volvemos a lo mismo, se degenera. Por resaltar una cosa, corremos el peligro de dañarla. La leche está tan espesa, bueno, pues hay que graduarlo un poco, agua. entonces empieza a sellar. Pero le echan tanta agua que al final Agua. licuada. Tiene color. Ajá. De manera que el mismo error de los gnósticos simplemente se transformó, pero no fue superado. El mismo error se transforma, pero no se supera. Vamos a verlo en su proceso. Dice el número 48, porque el poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia... Un stop, un pare. Gnósticos, inteligencia, para que vayamos sacando palabritas sencillas. El gnosticismo tiene que ver con la inteligencia, con el conocimiento, el poder de ese conocimiento. Algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Entonces se fueron al otro extremo. Entonces lo que el voluntarismo, ese voluntarismo que quiere decir el esfuerzo mío personal. Y volvemos a lo mismo, sacan a Dios del proceso y cuando se saca a Dios del proceso nos vamos a los extremos. Así surgieron los pelagianos y los semipelagianos. Y algunos tenemos bastante de esto. Quizás no tanto intelectual, pero lo que es el pelagianismo, eso está muy metido en la vida de la iglesia. Ya no era la inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Mi voluntad, mi decisión. Lo otro era conocimiento, no es profundización, ahora es acción. No confundamos con activismo. Vamos a ver por qué. Seguimos. Se olvidaba que todo depende no del querer
o del correr, sino de la misericordia de Dios. Vamos a buscar ese texto que pone ahí Romanos 9:16. Y repetimos, se olvidaba que todo depende, no del querer, esto porque yo quiero, o del correr, me voy muy rápido, sino de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la base. Aquí. En Romanos 9:16 nos dirá, o sea, que no depende del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Léalo otra vez. O sea, que no depende del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Otra vez, despacito ahora. O sea, que no depende del querer de lo que yo quiera o del esfuerzo del hombre, o de mi esfuerzo, sino de la misericordia de Dios. la misericordia de Dios. No por yo rezar, no por yo querer, no por yo levantarme, no por yo, sino porque Dios es misericordioso, porque yo puedo hacer todo eso sin tener amor, sin tener espíritu. Y hay otro texto de la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19. Repetimos, primera de Juan, capítulo 4, verso 19. ¿Qué dice? Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Quien experimenta el amor de Dios, entonces puede amar. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. es decir, me perdonó, tuvo misericordia de mí. Por eso entonces yo puedo. Esos dos textos son importantes. Vamos a repetirlo. Romanos 9:16. Y primera de Juan 4:19. Vamos a leerlo otra vez. Romanos 9:16. O sea, que no depende del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. No depende del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Entonces, el Papa Francisco lo tiene muy metido entre ceja y ceja, nos lo está repitiendo continuamente. ¿Y por qué esto? Ahora viene Juan. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Él nos amó antes, Él salió a mi encuentro. Y porque Él me amó antes, entonces yo estoy capacitado, estoy preparado para amar. Fíjense la definición entonces. Tiene que ver con la voluntad, con ese esfuerzo, con que yo, como el yo. Ese instrumento, ¿sabe lo que es un yo-yo? Sí. ¿Usted jugó con yo-yo? Claro, padre. ¿Y qué le pasaba al yo-yo? Baja y sube, baja. Pero para que baje y sube se necesita ¿qué? Fuerza. Y esfuerzo humano. Necesita también forma, estilo de cómo tirarlo, de cómo enrollarlo, porque si está abajo, obviamente no lo. Además, ¿verdad? Pero el yo-yo al final se queda ¿dónde? Abajo. Abajo. Y así le pasa a mucha gente. Porque cuando termina, allí se quedó. Si no hay lo que usted decía hace un momentito, se enyoyó. Vamos a ver entonces cómo se enyoya uno. Cómo el yo-yo del yo deja de funcionar. Primer punto. Una voluntad sin humildad. Voluntad es importante. Pero si no hay humildad, se desvía. Miren lo que dice. Dice el Papa en el número 49, los que responden a esta mentalidad pelagiana o semipelagiana, aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, padre? Edulcorados. Adornado, rebuscado. Ah, de esas de que le ponen de todo, pero que a la larga no dicen nada. Por eso la misma palabra, edulcorados. Edulcorados. En el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o porque o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. En el fondo, ¿qué tratan de esto? Confían en sus Propias fuerzas. Y se sienten superiores a otros porque cumplen
determinada norma Ujú. o porque son inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Mira cómo dice, no al estilo católico, a cierto Cierto. estilo Ujú. que tiene que ver con mi voluntad, con lo que a mí me gusta. Por eso, Cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, miren, hay gente que usa esa frase, es que todo se puede con la gracia de Dios. Y citan muchas veces a San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, sí, pero ¿eso qué quiere decir? Vamos con calma. ujú, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana. Yo puedo, en nombre de Dios, yo puedo. Ujú. No será al revés. No será que porque Dios te permite tú puedes. Pero no, es que yo, ese yo va adelante. Ujú. Ese es por eso decía sutileza. Sutileza. Y el lenguaje nos puede Ujú. traicionar. Y cuando tú te encuentras con una gente espiritual, Edulcorado. lo explican maravillosamente, pero en el fondo está diciendo, si no fuera por mí, Dios no podría trabajar. Es que yo soy yo. Yo y yo. Como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente, o lo que se añade, a lo que se añade la gracia. ¿Quién es el puro, el perfecto y el omnipotente? Dios, es el único. Sí, pero en este caso está hablando de la Ujú, voluntad. de la Entonces, cuando una voluntad. persona se cree que su voluntad es pura, perfecta y omnipotente, quita a Dios. Ujú. Entonces, como lo mío es desencarna. puro, perfecto y omnipotente, se añade la gracia. gracia. Se añade. Ujú. Es al revés. Si Dios no me da su gracia, no voy a poder ser ni puro, ni Pues, perfecto, ni omnipotente. Ujú. Por eso, Se pretende ignorar que no todos pueden, que no todo pueden todo. que no todos pueden Pueden todo. todo. Y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completamente y definitivamente por la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy difícil de entender a la primera. Vamos a leerlo otra vez. Se pretende ignorar, Que no todos pueden todo. no todos pueden Pueden todo. todo. O sea, no todos podemos hacer todos. Ujú. No podemos. No todos pueden hacer todo. Y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completamente y definitivamente por la gracia. Si usted tiene un carácter empedernido, eso no se sana del todo. Ujú. Esa es la cruz que hay que cargar. San Pablo fue soberbio toda la vida. Se mejoró un poquito, pero al final Ujú. esa debilidad era su aguijón. Entonces cada uno de nosotros tiene nuestro aguijón. Por eso es importante que cuando se ignora que no todos pueden todo, si no comprendemos la debilidad de los demás Ujú. y nos queremos poner todo, ¿cómo que no puede? ¿Cómo que no? Usted sí puede. No. Y yo tengo que aprender hasta dónde puedo llegar. En el lenguaje popular se dice, uno se arropa Ujú. hasta donde llega la frisa, la sábana. Entonces no pretendas. Si tú das 20, no quieras dar 40 porque lo tuyo es 20. Ujú. Y en esa aceptación de tu fragilidad y de tu debilidad, Dios puede actuar y actúa por la No, gracia. y a veces cuando hay personas que dicen estas cosas, no, pero es que, mira, tú te debes ir a hacer un curso técnico porque tú no das pies con bola en la universidad, pero la persona se reta a sí mismo, yo puedo, se va a la universidad y termina dándose de baja y termina en el colegio más sencillo, ¿verdad? Donde puede hacer un grado asociado, esto y lo Y otro. esto no quiere decir que la persona no valga, Claro. sino que tiene unas cualidades. Ujú. Y si uno acepta la misión donde Dios lo quiere, ahí uno brilla y da el Correcto. máximo. Por eso, Ujú. ser cristiano es algo más que esfuerzo de voluntad. Es discernimiento de la voluntad de Dios. Dios. ¿Qué quiere Dios? Y por eso es pelagiano o semipelagianismo, Pelagianismo. moderno. Y esto, hermanos y hermanas, está muy metido en la iglesia, por eso es que el Papa habla mucho de esto. Recuerden que el Señor nos regala a la iglesia el pastor que necesitamos. Ujú. Y ese pastor nos ayuda desde el magisterio que le corresponde a él como pastor universal a orientar a la iglesia. Por eso nos dice Y a es continuación. interesante, padre, porque
el Papa Francisco es el Papa de la Misericordia, ¿verdad? Y es así como él empieza su ministerio con aquella exhortación, ¿verdad? De la misericordia y de aquella declaración de aquel año de la misericordia, y nos fue llevando todo un año en esa experiencia donde nosotros podíamos ir descubriendo y conociendo esas obras de misericordia también en nuestra vida para llevarle y practicarlos con los otros. Esa frasecita que repetía mucho y que últimamente no la está diciendo. Y no se olviden de rezar por mí. ¿Por qué la decía tanto? Porque se conoce. Porque es consciente de su debilidad. Porque es consciente de que quisiera, pero hay cosas que no puede. Y no puede sin la gracia. Y entonces no confía en su oración. Pone a la iglesia a rezar por él. Y esta es la fuerza de la oración. ¿Sí? No es que yo voy a rezar por mí. Yo pongo a que otro rece por mí, para que Dios tenga misericordia de mí y por gracia me regale. Así que si usted quiere que Dios le conceda una gracia, dígale a otro que rece por usted. Que rece por uno, ¿verdad? Y eso fue lo que impactó cuando él salió, al ser nombrado Papa, ¿verdad? Cuando él sale, que saluda al mundo entero. Lo primero que él dice, no se olviden rezar, y se inclina ante aquella multitud que estaba esperando al nuevo Santo Padre, que el día que salió fue algo que impactó al mundo entero, porque yo creo que en la historia nunca se había visto algo así. Experiencia que con su estilo de vida educa, enseña y transmite una verdad. Y hay gente que ha copiado la frase. La pregunta es, ¿lo dicen de verdad? ¿O es simplemente esnovismo? Hay cosas que nacen y a él le nace decirlo, ¿ves? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el Papa lo dijo, sí, pero detrás del Papa hay toda una vida de este Papa, ¿verdad? Una experiencia vital de un hombre que en su debilidad ha sabido descubrir la misericordia de Dios. Dice San Agustín, y enseñaba San Agustín: Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. O bien, a decirle al Señor humildemente, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Esta frase de San Agustín, esta frase la tomó Monseñor Grobas cuando le hicieron obispo de Caguas. El primer obispo de Caguas tenía este lema: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es una oración muy bonita. Monseñor Grobas tenía un carácter fuerte, ¿no? Enérgico. Y de hecho, fundamentó esta diócesis en los principios del Concilio Vaticano II, porque cada diócesis gestada o formada en la historia, en su hermenéutica, pues Dios le da el fundador que quiere, ¿no? Entonces, Grobas se funda esta diócesis a raíz del Concilio Vaticano II. Y con todos los dones y cualidades que tenía, él es capaz de humildemente decir, dame lo que me pides. Y pídeme lo que quieras. Pero mira, dámelo tú, que sea gracia. Dame lo que me pides. Y después que me lo des, pídeme. Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que realmente va a hacer funcionar, va a proyectarse. Entonces, en cualquier caso, desde la experiencia, no de mi voluntad, no de mi yoísmo. Entiéndase, necesito tomar decisiones, pero no decisiones fundadas en mi yoísmo, en mi fuerza, sino en la gracia, en esa plenitud, que como decían los textos ahorita, ¿verdad? No se te pretende querer o correr, sino descubrir esa misericordia de Dios en la acción. Continúa diciéndonos el Papa, en el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. Fíjate entonces el concepto de conversión que nos está dando el Papa para la reflexión. ¿Falta qué? Un reconocimiento sincero, dolorido y orante. Fíjate las palabras. Sincero, no me engaño. Dolorido, me doy cuenta que fallé, pero lo oro. Y desde esa oración descubro el límite, descubro lo que me impide
avanzar, lo que impide que la gracia actúe de una manera plena, mejor en nosotros, ya que no lo deje espacio para provocar ese bien posible que se integre en un camino sincero y real de crecimiento. ¿Cómo crezco yo? Desde mi pecado, desde mi limitación, desde mi debilidad. Cuando yo reconozco mi debilidad, entonces se convierte en una fortaleza. Si yo conozco que en matemáticas no soy muy experto, es una debilidad intelectual que tengo, me voy a esforzar, pero tengo que aceptar que no las domino y necesito un maestro que me enseñe. Correcto. Me dé lo básico, lo fundamental. Y lo mismo pasa en el plano espiritual. Lo que pasa es que a veces la soberbia nos ciega tanto que lo queremos hacer por nuestros propios puños. Y no funciona. Y por eso nos damos contra la pared. Sincero, dolorido. Y orante. Dolorido. Me cuesta. Me da coraje. Pero ¿cómo lo supero? Con la oración. Y desde esa oración, entonces puede darse un proyecto nuevo porque hay gracia. Y la gracia es lo que Dios me da como ayuda, su fuerza, su energía, su bendición. La gracia precisamente porque supone nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Pecadora. La gracia supone nuestra naturaleza. Luego va a poder actuar. El agua llena el vaso según su capacidad. Así sucede en la vida de la fe. No nos hace superhombres de golpe. Esto es importantísimo. Ay, estoy lleno de gracia. Y mire, si usted durante 15 años ha maltratado a los que están a su lado, porque va a un retiro de 3 días o de 10 días, no crea que va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces hay gente que va a un retiro de 3 días y cuando llega quiere borrar todo lo anterior de 15 años. Eso no funciona así. Claro, y eso es un proceso. Un proceso. Entonces, a veces usamos expresiones muy terribles, ¿no? Porque una persona que no iba a misa nunca, durante 15 años, pongo este ejemplo tonto, sencillo, ¿verdad? Pero a lo que voy, que no educa a sus hijos, a su familia y a la iglesia, va a un retiro, se convierte según él, y entonces quiere que del domingo siguiente todo el mundo vaya con él a la misa. Y no solo el domingo, que vaya todos los días, pero ven acá. Si tú trataste 15 años, entonces tienes que tardar 15 años más. Correcto. En reeducar. La gracia no es magia, es proceso. Y por eso es que uno cae, recae y vuelve a caer. Y después de muchos años de estar caminando en la vida de la gracia, de momento uno como que da un desliz, vuelve atrás. ¡Ay! Volvió para atrás. Sí. ¿Qué te demuestra eso? Que necesitas de Dios. Que no te puedes soltar de su mano. Y hay gente que no, porque son voluntaristas, porque son pelagianos. Es como cuando la experiencia de Jesús caminando por las aguas, Pedro le dice, maestro, si eres tú, haz que yo también camine. Ah, pues 20. Y Pedro comienza a caminar por las aguas, pero Pedro no se hunde por falta de fe, se hunde porque quitó su mirada de Jesús. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Si nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, nos hundimos, nos cae, no podemos seguir hacia adelante, nos sentimos débiles, frágiles en nuestra humanidad. Y además esto nos enseña una cosa, que Pedro no andaba siempre por el agua. Esto fue una vez nada más. Ajá. Esto es importante. Sí. Esto es importante. Porque el Señor permite en determinados momentos ciertas experiencias para que tú experimentes que Él verdaderamente está contigo. Pero no es para que tú andes todo el tiempo por el agua. Porque Pedro no iba de un continente a otro por el agua. Y lo digo un poco pícaramente, ¿verdad? Porque es que a veces nos podemos creer o crear falsas expectativas que no dice el texto, pero yo me las invento para que diga lo que yo quiero que diga. No, el camino es la mirada en Jesús y el agua es la simbología. Y en esa simbología yo descubro la acción de Dios gratuita. Ven, si confías en mí podrás, pero no siempre vas a ir por el agua. Vas a tener tus hundidas. Y cuando sientes que estás hundido, agárrate de Dios. Porque eso tiene una doble enseñanza, ¿verdad?
Seguimos. Pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos. No somos superhombres, entonces yo pretendo mucho. Calma. En este caso, detrás de la ortodoxia. ¿Qué es eso? Chan, 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 chan. La doctrina cierta y segura. Cuando le dicen a uno es ortodoxo, por eso en la iglesia católica hay una iglesia que es ortodoxa. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se creen que son los que mantienen la fe ahí, que no se dañó. Nosotros son los católicos. Por eso hay que tener cuidado con las palabras que usamos. Cuando a uno le dicen, tú eres muy ortodoxo, lo que le están diciendo es que es rígido, que no ha creído en la evolución, en el dinamismo de esa misma experiencia cristiana. Entonces a veces tú eres muy... No, yo soy católico. Yo soy católico. Pero la ortodoxia tiene que ver con eso. Entonces hay gente que suele decir medio yo no soy ortodoxo, yo soy ortopraxis. ¿Y qué quiere decir ortopraxis? Que ponemos en ejecución lo que la ortodoxia dice. Porque el ortodoxo es rígido, es inflexible, es lingote, como aquel que decíamos ahorita, ¿no? Según la definición, monolítico. Sí. En este caso, ¿verdad? Detrás de la ortodoxia, nuestras actitudes pueden no corresponder a lo que afirmamos sobre la necesidad de la gracia. En los hechos terminamos confiando poco en ella. Mucha fe, pero cuando llega la hora de actuar, de fe nada. Por eso se va a la ortodoxia. Yo soy tal. Ajá, hasta que llegue el momento. Por eso cuando uno se va a un extremo, corre el peligro de irse al otro extremo. Y vuelvo a repetir una frase que le he dicho muchas veces en estos días. La virtud está en el medio. Eso no digo yo, eso dijo Santo Tomás de Aquino. Porque cuando te vas a un extremo, te pierdes. Si te pones a rezar mucho, te vuelves loco. Y si no rezas nunca, te vuelves loco también. Entonces tienes que hacer el equilibrio, el balance. Tiempo para rezar, y tiempo para recrear, y tiempo para dormir. Un balance. Hay un tiempo para todo. Porque si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento. Después de habernos capacitado y cautivado con su don. Esta frase es hermosa. Da una esperanza extraordinaria. Si no advertimos nuestra realidad concreta, es decir, si tú no sabes quién tú eres, si tú no conoces tus debilidades, tus limitaciones, tampoco vas a ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no reconoces que eres un perezoso, por poner un ejemplo, y que te cuesta orar, si tú no aceptas eso y no te pones un horario y tú dices, bueno, pues yo me voy a dedicar a rezar, entonces me tengo que educar en la oración, porque como soy un ineducado en la oración, pues yo quiero dedicar 10 días 10 minutos a la oración, pues entonces tengo que educarme. Entonces, primero tengo que buscar la hora del día. Y como al principio no es fácil, tengo que poner un reloj y el tiempo. Y guardarlo. Porque ¿qué va a pasar? Que cuando pasa el primer minuto ya tú crees que han pasado los 10 minutos. Yo voy a hacer oración de quietud. Y te sientas y entonces te pica la cabeza, te pica un pie, te pican las manos, te mueve. No, pues hay que mantenerse esos 10 minutos en el combate. Y eso un día y otro día y otro día, poquito a poco, te va fortaleciendo. Lo mismo cuando uno va a hacer una dieta, por eso siempre le digo a la gente, usted va a hacer dieta, no empiece jueves, tiene que empezar el lunes, para que coja toda la semana, coja el ritmo. Entonces necesitamos un ritmo. Por eso dice, si no conocemos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales. Porque actúa realmente posibles que el Señor nos pide. Dios no te va a pedir algo imposible, te va a pedir según tus posibilidades. Correcto. Si tú solo puedes caminar, quieres hacer ejercicio, una hora, no te pongas a caminar el primer día una hora que no vas a poder. Claro, empieza minutos, poco a poco. 10 minutos hasta que lo logras. Y eso da consistencia a tu fuerza. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Y dice, después de habernos capacitado y cautivado con su don. Capacitado y cautivado. Una vez que tú logras descubrir que esos 10 minutos de oración, esa hora de oración para ti es importante, tú no lo dejas por nada del mundo. Y habrá días que no podrás a la hora que te habías dispuesto, pero buscas el tiempo. Correcto. Pero como si lo interrumpes, empiezas a debilitarte. Si te debilitas, lo dejas. Lo pierdes.
La gracia actúa históricamente Importante, la gracia actúa en mi historia, en mi vida. y de ordinario nos toma y transforma de una forma progresiva. Nos toma y nos transforma. De una forma progresiva. Ordinario. Ujú. ¿Por qué se convirtió Pablo? Hubo un momento extraordinario, pero había un momento ordinario. La muerte de Esteban, lo que persiguiendo a los cristianos. Todo eso lo fue metiendo en un mundo que él decía, pero ¿por qué esta gente aguanta y yo no? ¿Por qué esta gente está alegre y yo cada vez estoy más endiablado? ¿Por qué esta gente cada vez está más contenta y yo cada vez más amargado? Es un proceso. Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva, de hecho, podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con nuestras palabras. ¿Qué vamos a llegar a negar y a bloquear? La gracia. La gracia. La gracia es como el agua. Actúa conforme al envase. Se llena hasta donde da el envase. Pero tienes que ser envase. Y tienes que saber qué tipo de envase. Abrámonos a la gracia de Dios. El guía y el orienta, el sostiene y acompaña. Pausamos y volvemos ahorita. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra y baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán, baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás, a Cristo verás, a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego, y hablarás su
continuamos en su programa Mi Camino de Fe, ¿verdad? Compartiendo esta hermosa exhortación, y estamos en un tema, como decía Padre Obispo, muy delicado, que vamos a ir desglosando poco a poco para poderlo comprender, entender, ¿verdad? Y no caer en esas herejías o en esas falsas experiencias desde la fe. La palabra herejía quiere decir desviación de la doctrina sana. Un hereje no es un tonto. Eso hay que tenerlo bien presente. Cuando dice que tú eres un hereje, como que lo decimos despectivamente, no. El hereje es una persona que piensa y lo ve de otra forma. Entonces, ese pensamiento se desvirtúa porque no lo confronta con la verdad doctrinal. Y al no aceptar que hay una interpretación magisterial, se separa y rompe la comunión. Por eso es hereje. Y por eso en este capítulo 2 el Papa ha querido llamar, ¿verdad?, de estos dos enemigos sutiles que se infiltran, que se cuelan, que se van adentrando, y a veces nosotros como fieles cristianos católicos no nos damos cuenta que podemos caer en estos dos enemigos, Padre. Y utilizamos expresiones que son de una moda, pero que reflejan todo lo contrario a lo que doctrinalmente estamos llamados a dar. Y es lo que hoy vemos, ¿verdad? Esto de la nueva era, de otras expresiones. Por ejemplo, cuando tú le preguntas, ¿cómo está? Bendecido, en victoria, ¿verdad? O cuando usted lo comentaba en estos días, que decía, yo declaro, ¿ve? Entonces, ese yo, que estamos hablando del pelagianismo actual, ¿verdad? Del hoy, que comenzó en un momento dado, en una experiencia de hombres y mujeres, pero que hoy se hace más actual y con mayor riesgo de desvirtuarnos de la verdadera fe. Si yo no descubro que quien me bendice es Dios, si yo no descubro que quien me hace ser victorioso es Dios, estoy desarrollando mi voluntarismo, estoy desarrollando mi, y la gracia no actúa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ciertas expresiones que se utilizan. Bendecidos, ¿por qué? En victoria, ¿por qué? Interesante. Yo declaro. ¿Por qué? ¿Cómo que tú declaras? Mire, hay tres cosas en la liturgia eucarística donde nosotros usamos la palabra yo, todo lo demás es comunitario. ¿Cuál es la primera? Que soy pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, yo, la persona. Este que es pecador, escucha una palabra, recibe una llamada a la conversión, al cambio, y entonces, ¿qué hace? Yo declaro, ¿qué declara? La fe. Yo creo, por eso el credo no es comunitario. No creemos, sino creo. Creo en un solo Dios. Creo en Jesucristo. Lo dice toda la comunidad, pero lo dice la persona en personal, en singular. Y antes de comulgar, Señor, no soy digno. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. La comunión se da con la persona. Es interesante cómo la liturgia nos enseña, por eso, lex credendi, lex celebrandi, lo que se vive, se celebra. Y cuando hablábamos del catecismo, cuando empezamos al principio hablábamos de eso, ¿no? Lex credendi, lo que yo creo, yo lo celebro, yo lo vivo y yo lo oro. Y esto es interesante que lo entendamos, por eso cuidado con las expresiones que utilizas si no sabes lo que quieres decir. Correcto. Porque podemos estar utilizando un lenguaje que no estamos manifestando todo lo contrario a lo que debiera decir. Vamos al siguiente número. Y eso nos haría caer en estos enemigos sutiles. Porque esto es sutil, se mete. Es como cuando uno está en un basurero. Sutilmente se te pega la peste. Te la traes en la nariz. No, te la traes en la ropa. Te la traes en la ropa. Esto es interesante. Como si tú estás en un jardín y hay muchas flores, te traes el perfume. El perfume. Entonces a veces la gente no se da cuenta y dice, ay, fue apesta. Y si estás con un niño al lado, eso te lo dice a la primera. El niño no se anda con... No tiene filtro el niño. Te hace pasar una vergüenza.
o te hace entrar en la realidad. Uno se siente avergonzado. ¿Por qué? Porque entraste en la realidad. No, da gracias a Dios que alguien te puso en la realidad. Número 51. Dice el Papa, cuando Dios se dirige a Abraham, le dice, yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Fíjate cómo se presenta a Dios. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Pedro es el no soy. ¿Y por qué, Padre? Yo soy es el que afirma, el que es, el que acompaña. No soy. ¿Eres discípulo de este hombre? Yo no soy digno. Yo no soy. Ante Dios, que es el yo soy, estamos los humanos que somos el no soy. Yo soy la verdad, no soy la verdad. Lo contrario a la verdad que es la mentira. Yo soy el todopoderoso, yo soy la criatura. Yo soy el creador, soy la criatura. Él es el santo, yo soy el pecador. Hay que aprender a leer la escritura y ver en las claves reales qué me está diciendo el Señor y a dónde me llama. Camina y sé perfecto. Y la perfección, como vemos, es misericordia. Y esa misericordia me lleva a la plenitud, porque la perfección es la plenitud. Para poder ser perfectos, como a Él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia, envueltos en su gloria. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Fíjate los verbos. Para poder ser perfectos como a Él le agrada. A Él necesito vivir humildemente. Aceptarme como soy. ¿Dónde? En su presencia. Por eso el Salmo dice, caminaré en presencia del Señor. Segundo, envueltos, rodeados. Y la nube ingente de los testigos, que veíamos al principio, ¿no? El santo de al lado. En su gloria. ¿Cuál es esa gloria? Su amor, su misericordia. Nos hace falta entonces, ¿qué? Caminar en unión con Él. Caminar con Él en unión, comunión. Reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Reconociendo su amor. Lo que decimos en el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. No que aman al Señor, sino que ama el Señor. Por eso lo que yo rezo lo tengo que llevar a la vida. Por eso no, en la liturgia no podemos cambiar las cosas así al azar. Correcto. Tiene su razón. Y esa palabra sencillita, que ama el Señor, me está diciendo que Dios me ama, no que yo amo a Dios. Los que aman al Señor, no es los que aman, es el que ama el Señor. Y además dice, hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo. Ay, que Dios te está mirando. Ay, yo camino en la... Entonces la gente vive aterrorizada. No, si caminar en la presencia del Señor es caminar en el amor. ¿Qué le pasó a Adán? Adán caminaba en la presencia de Dios. Cuando pecó, se escondió. ¿Y por qué se escondió? Porque estoy desnudo. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Pues no estabas desnudo antes. ¿Qué nos quiere decir el texto bíblico con eso? No tiene que ver nada con que si estaba con ropa o estaba sin ropa. Eso es lo moral. Lo que quiere hablar es de la seguridad, que cuando uno está desprovisto, no se siente cuidado y amado por Dios, se siente, pues eso, en palabras de pueblo, en nu. Sin nada. ¿Y Adán qué significa al revés? Adán, nada. Nada. No tengo nada. Da un cántico, yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas. Y moriste por mí. Me amas, moriste por mí. Seguimos. Es el Padre que nos dio la vida y nos ama tanto. Es el Padre. Y la palabra Padre significa vida. Y cuando yo descubro que Dios me ha dado la vida, mi vida se cambia, se transforma. Una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin Él, desaparece la angustia de la soledad. Una vez que lo aceptamos sin dejar y dejamos de pensar nuestra existencia sin Él, desaparece la angustia de la soledad. ¿Por qué me siento solo? Que Dios no está conmigo. Deja de pensar en eso, Dios está contigo. Y si ya no ponemos distancia frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver
si va por el camino correcto. El tiempo se nos acabó. Este es un número precioso Precioso. que merece que, Lo retomemos en el siguiente programa. y sobre todo que veamos los textos bíblicos que nos presenta aquí, porque es rico Ujú. para entender ese amor misericordioso de nuestro Dios que nos acompaña, que nos guía, que nos sostiene. Ánimo pues. Así que lo dejamos en puntitos suspensivos. Ese número 51 de esta hermosa carta. Y oramos. Le pedimos a la Virgen que nos ayude, que nos sostenga, que nos acompañe con esta hermosa oración que el Papa ha compuesto para este mes de mayo. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana y buenas tardes. Con un vaso de